Permítame un momento. A continuación, entonces, realizaremos la lectura de la agenda. Tenemos entonces la palabra de bienvenida a cargo de CIFEN, conferencia Uso y aplicación de los estudios de vulnerabilidad en la toma de decisiones y momentos de pregunta y cierres y comentarios. A continuación, le damos paso a la profesional Olga Galindo, contratista de CIFEN para el componente 2 proyecto Euroclima Colombia. Olga, te escuchamos. Hola, buenos días. Mil gracias a todos por la participación, gracias a Aida Ayude por la organización. Pues de nuevo aquí en este webinario que venimos realizando desde hace varios meses, para nosotros es un gran placer que tengamos tanta participación. Hemos tenido, este es el tercero, hemos tenido los dos anteriores con unos resultados muy interesantes para todos nosotros, y hoy tenemos relacionado con el uso de la información asociada a vulnerabilidad en la toma de decisiones. Si ustedes ven, venimos como en un proceso en el que ahora ya tenemos como mucho más territorializado la información, y para nosotros eso es clave, cómo incorporar tanto estos resultados de la metodología que vamos a ver hoy, como lo que se ha analizado en las dos sesiones anteriores, cómo se incorpora esto en la toma de decisiones, en los instrumentos de ordenamiento territorial o en los instrumentos de gestión, tanto de las corporaciones como de los municipios. Esta metodología se viene desarrollando en el CIFEN desde hace varios años. Hemos tenido experiencias muy valiosas en varios países, hemos tenido experiencias muy valiosas en Colombia, específicamente en el departamento de Caldas, en el proyecto que ejecutamos anteriormente, y pues ya tenemos, digamos, que aplicaciones muy claras que seguramente pueden ir enriqueciendo ese bagaje de conocimiento que todos ustedes tienen. Entonces, nada, sin más preámbulos, damos el paso a Fanny, de nuevo agradeciéndoles la participación y la permanencia de muchos de ustedes en los tres webinars que hemos tenido hasta hoy. De nuevo, mil gracias pues también al Ministerio por la colaboración para el desarrollo de esta actividad, que hace parte de nuestro componente 2 de nuestro proyecto Euroclima. Entonces, pues bienvenidos todos y quedamos en manos de Fanny. Fanny, sigue entonces, por favor. O Sora, mil gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Olga. Vamos entonces, vamos a saludar entonces ahora a la ingeniera ambiental Fanny Marilyn Frens Monte de Osca, especialista en servicios geoespaciales del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de Niños CIFEN, especialista en gestión integral de riesgo de desastre, gobernanza del agua y proyectos, con certificación en gestión de proyectos por resultados PM4R del Banco Interamericano de Desarrollo. Cuenta con una experiencia de 12 años como parte del equipo de CIFEN en el desarrollo de proyectos de riesgo y vulnerabilidad climática en los países del oeste de Sudamérica, basados en el procesamiento de información geoespacial para la toma de decisiones y en proyectos de desarrollo en el contexto socioambiental, fortalecimiento de capacidades en los gobiernos locales mediante el uso de herramientas SIC para la gestión de riesgo y vulnerabilidad local, transferencia de conocimiento y trabajo comunitario para la comprensión de amenazas hidroclimáticas del territorio, identificación de sensibilidad y recursos para la reducción de vulnerabilidad a nivel local. Trabajó 2 años en instituciones como el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador y el Instituto Antártico Ecuatoriano como parte del equipo de investigadores de la Comisión de Ecuador en Antártica. Con esta justa presentación le damos entonces la bienvenida a Fanny Marilyn Frens para que nos hable sobre el uso y aplicación de estudios de vulnerabilidad en la toma de decisiones. Ingeniera Fanny, le damos paso. ¿Cómo están? Perdón, ¿cómo están? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer una presentación, pero estoy teniendo algún inconveniente con el Teams. Si me excusan por favor un momentito, quizás, Olguita, ¿podrías por favor apoyarme con la presentación? ¿Tú la tienes desde allá? Olguita. Fanny, permíteme un momento, revisamos qué inconveniente se está presentando. Por favor, intentas nuevamente, miramos si te permite ya proyectar. Sí, está bien.
No, no me permite. Quizás Olga Galindo me puede ayudar, por favor, presentando, o les paso la presentación. A ver, parece que ahí ya quiero. Usan, por favor, un momento. No me deja. No sé qué pasa, pero no me deja. Fanny, te voy a dejar en el chat mi correo, por favor me lo envías para yo proyectar. Perfecto. Les pedimos un momento, por favor, mientras solucionamos el inconveniente que tenemos con la proyección de la presentación. ¿Me logran ver mi pantalla? Sí, Fanny, ya te estamos viendo. Ahora sí. Sí, la puedes poner de pronto un poco más grande. Hola Fanny, ¿me escuchas? Fanny. Hola. Hola Fanny, ya, perfecto. ¿Estamos viendo la presentación? ¿Sí? Ok. Sí, señora. Vamos adelante entonces. Bueno, empecemos entendiendo qué es la vulnerabilidad. Sabemos que la vulnerabilidad parte de las bases generales del riesgo de desastres, ¿verdad? Entonces, para poder entender la vulnerabilidad debemos entender primero qué es el riesgo, ¿no? Y sabemos que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre. Pero ¿cuáles son los factores que intervienen dentro de este riesgo, que puede hacer posible que ocurra este riesgo? Bueno, tenemos en primera instancia el peligro o la amenaza, que es algo que nosotros no podemos manejar, ¿verdad? Que es lo que tenemos en este sector, en el lado izquierdo de la gráfica. Por otro lado, también tenemos unos factores internos de los sistemas, que son estos factores de sensibilidad o de la capacidad que tienen estos sistemas para enfrentarse a estos eventos o a estas amenazas. Ok, pero estos sistemas como tal
no podemos hablar de una amenaza si no se encuentran expuestos. Es decir, que en los sitios donde se encuentra un elemento y que potencialmente pueda ocurrir un evento en el mismo sitio, los transforman en un elemento expuesto y por consecuencia en una amenaza. Pero todos los factores internos que pueden hacer que ese elemento expuesto pueda verse afectado son los factores, son los que conocemos como factores de vulnerabilidad. Y como les decía, pues esta vulnerabilidad es la propensión o predisposición a verse afectado negativamente. Está compuesta por unos factores de sensibilidad, que es lo que a mí me hace más frágil, ¿sí? Y unos factores de capacidad de adaptación o de resiliencia, dependiendo del fenómeno, que me hacen a mí más fuerte o sentirme más preparado para yo enfrentar a ese evento. Ok, pero en cuanto al tipo de evento, nosotros podemos decir que estos factores que componen la vulnerabilidad pueden clasificarse en sensibilidad o en resiliencia, o en sensibilidad y capacidad de adaptación. La diferencia entre resiliencia y adaptación radica en la capacidad que se tiene para enfrentar el fenómeno y el tipo de fenómeno. Cuando hablamos de eventos, fenómenos extremos producidos por la variabilidad climática, que son de corto plazo, podemos hablar de que esa capacidad para poder enfrentar a esta amenaza de los sistemas, los podemos definir como resiliencia, porque la resiliencia tiene que ver con la capacidad que yo tengo para recuperarme en el corto plazo de cuando ocurre el evento, de recuperarme. Es como que yo me reincorporo o respondo de manera más rápida a ese evento. La capacidad de adaptación tiene que ver más con aquellos fenómenos que tienen que ver con el cambio global, el cambio ambiental global. ¿Qué quiere decir esto? Estos tienen que ver más con los ligados al cambio climático, directamente al cambio climático. Sabemos que el cambio climático son cambios a largo plazo y que para poder percibir estos cambios pues se necesita un largo periodo de tiempo. Sin embargo, ocurren situaciones dentro del cambio climático que forman parte de la variabilidad climática, que es la intensificación de estos eventos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cambio climático, nosotros nos referimos a capacidad adaptativa. En adelante, la presentación se va a referir a la vulnerabilidad desde este cambio global, ambiental global. O sea, vamos a referirnos a esta capacidad de responder como capacidad adaptativa. Ok, pero para poder entender la vulnerabilidad debemos conocer primero el fenómeno al que nos vamos a enfrentar. ¿Sí? Es decir, no podemos hablar de vulnerabilidad de manera general, sino que debemos pensar en que yo soy vulnerable a qué. Por ejemplo, a una sequía, a una lluvia intensa, a una helada, ¿sí? Es decir, que cómo mi sistema se encuentra preparado para poder enfrentar a cada uno de estos eventos, tanto por mis condiciones de sensibilidad como por los recursos que tengo para poderme levantar, ¿no? Para poder responder. Recordemos también que cuando hablamos de impacto, hablamos de aquellas pérdidas de vidas, aquellas pérdidas materiales que ocurren luego de que ya ocurrió el desastre. Ahora, esta gráfica a nosotros nos gusta mucho, es una ilustración bastante que ayuda a entender muchísimo el tema de riesgo y de vulnerabilidad, porque, bueno, nos lleva un poco a la infancia, ¿no? ¿Quién no recuerda el cuento de los tres cerditos? ¿Se acuerdan que los chanchitos, los tres cerditos, cada uno construyó una casa dependiendo de sus condiciones, ¿sí? Y del tiempo que le querían invertir a la casa que estaban construyendo? Entonces, claro, el que se preparó más, el que tuvo en cuenta más cómo funcionaba la amenaza, cuáles eran los mecanismos que tenía la amenaza para poderlo atacar, que era el lobo, se preparó mucho mejor y
pues fue el que acogió a sus hermanos, ¿no? Que fue pues, el cerdito que construyó la casa de ladrillos y que pues dejó de jugar y de divertirse con sus hermanos para poder dedicarse a su casa. Entonces, este es un buen ejemplo, ¿sí? En que cuanto más preparados estemos, cuanto más reduzcamos esa vulnerabilidad, se reduce el riesgo de tener un impacto. Entonces, como les había mencionado, pues la vulnerabilidad está conformada por unos factores de sensibilidad y otros de capacidad adaptativa. La sensibilidad como tal tiene que ver con todas estas características internas de un sujeto de estudio y hace referencia a este grado de fragilidad que posee ante los embates de los fenómenos, y por otro lado la capacidad adaptativa es la capacidad que tiene un sistema para ajustarse en este caso al cambio climático, ¿no? Y de qué manera busca moderar estos daños potenciales y aprovechar esas consecuencias que tienen este cambio climático para poderlas transformar en algo positivo que puedan o también soportar aquellas consecuencias negativas, ¿no? O sea, analiza los dos factores, es decir, vamos a tener cambios, sí, que no siempre van a ser negativos, pueden haber cambios positivos, sí, y oportunidades que puedan aprovecharse, sí, en el contexto de adaptación. Pero cuando hablamos de vulnerabilidad, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué analizamos? Ok, existen 6 componentes dentro de la vulnerabilidad. Tenemos por un lado el componente biofísico, que tiene que ver con todas las características y condiciones que tiene el ambiente, digámoslo así, el ambiente biofísico, el ambiente natural, pueden ser las condiciones del suelo, pueden ser las condiciones de la vegetación, de un ecosistema como tal, para poder enfrentar un evento, ¿sí? Tenemos, por otro lado, el tema de la gobernanza, que tiene que ver mucho con cómo podemos llevar adelante procesos de manera ordenada, de manera integral, ¿no? Tiene que ver mucho en este caso tiene que ver mucho con las comunidades, con la asociatividad que tienen, con ese poder que tiene poder estar asociados y trabajar en equipo para la toma de decisiones. Tenemos también el componente institucional, cómo una institución se encuentra fortalecida también para poder enfrentar estos eventos, para poder gestionar estos eventos, para poder estar preparada ante estos eventos, ¿sí? También tiene que ver con el componente económico, muy importante en el caso de la vulnerabilidad socioeconómica, en el caso de qué tan preparado se encuentra una comunidad para enfrentar, por ejemplo, una sequía, ¿sí? Si tienen recursos para poder abastecerse de agua, para poder enfrentar este tipo de fenómenos. Es un caso. Y el componente social, que va más de la mano con las características de la población. Por ejemplo, si una población es más o menos, tiene mejor capacidad, por ejemplo, para acceder a información, uno de los indicadores que se usa aquí tiene que ver con el analfabetismo, ¿no? O sea, que entre más el grupo de personas tenga una mejor capacidad para acceder a información, va a ser menos vulnerable. Entre mejor capacidad tenga para acceder a la información, va a ser menos vulnerable. Entre menor capacidad tenga para acceder a la información y mantenerse informado de cuáles son las medidas que se van por ejemplo, a tomar ante una inundación, cómo usar un sistema de alerta temprana, cómo comunicar cosas. Entonces, entre menos capacidad tenga para hacer esto, va a ser más vulnerable. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Fanny, gracias. Sí, perfecto, gracias. Por otro lado, también tenemos el componente cultural, que es bastante importante, tiene mucho que ver con todo este conocimiento ancestral que muchas comunidades tienen, que se valora mucho. Ya vamos a ver más adelante que el trabajo con la comunidad es esencial cuando hablamos de vulnerabilidad, porque es un trabajo integral. La vulnerabilidad no puede ser solamente analizada desde escritorio
Y claro, puede hacerse con información secundaria o puede hacerse con información primaria, pero siempre se debe tener un contacto con la comunidad, porque finalmente esta vulnerabilidad debe ser aterrizada y debe tener un fuerte contexto de la realidad local para poder ser usada como instrumento para tomar decisiones. Entonces, el tema de la cultura o de la culturalidad en las comunidades es muy importante. Como les había dicho anteriormente, una de las claves para poder que se debe considerar un análisis de vulnerabilidad está en la comunidad. Y esta articulación entre la comunidad y los tomadores de decisiones los tienen los técnicos. Cuando se realiza un análisis, inicialmente se toma una porción del territorio, se hacen talleres de percepción para saber qué opina la gente, qué opinan las comunidades, cómo ellos perciben las amenazas, cuáles son las condiciones en las que viven, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus fortalezas, y todo esto nos ayuda a tener un entendimiento de cómo se está comportando o de cómo está la vulnerabilidad en este territorio. Me excusan por favor un momentito. Ahora, el apoyo técnico es bastante importante porque si bien es cierto, la comunidad tiene un contexto importante para conocer la realidad, los técnicos tienen esas habilidades para poder tomar esta información y transformarla en instrumentos que sirvan para estos tomadores de decisión. También los técnicos son los que llevan este mensaje, dicen, ok, en esta comunidad estamos teniendo un problema de desabastecimiento de agua. Nuestro estudio de vulnerabilidad dice que en una comunidad específica hay una alta vulnerabilidad asociada al bajo acceso a agua. Entonces, ante una sequía, los técnicos son los que van donde los tomadores de decisiones le dicen y les dicen, ok, aquí en esta comunidad es donde más debemos invertir, por ejemplo, en que vayan carros estanqueros, que se tomen decisiones. Claro, estoy hablando desde la respuesta. También tienen un contexto muy importante en la planificación. Son ellos los que entregan los planes, realizan estos planes para atender diferentes tipos de fenómenos, a los tomar decisiones que son pues los que dan también los recursos y dicen sí, ejecútese o no ejecútese. Es decir, que aquí el mensaje también es que se debe trabajar desde la planificación, ¿sí? No solamente desde la respuesta, sino desde la planificación. Y de hecho, cuando se trabaja en prevención, se ahorran muchísimos más recursos, ¿sí? Se invierten menos recursos, que los que se invierten en la respuesta. Y la respuesta, pues ustedes saben que tiene un tiempo corto, ¿no? Y en realidad, cuando estamos, entre más preparados nos encontramos, nos hacemos más fuertes. Este es el esquema de trabajo considerado para la estimación de la vulnerabilidad. O sea, se hace primero un planteamiento metodológico a partir de todas las metodologías existentes en el sitio donde se va a hacer. En el caso pues, de CIFEN, a través de los proyectos que tenemos, digamos que tenemos un proyecto que, por ejemplo, que tuvimos en Chinchiná. Hicimos un estudio de vulnerabilidad, entonces para poder aproximarnos a la vulnerabilidad necesitamos saber cuál es el contexto conceptual y metodológico que tiene Colombia para aproximarse a este tipo de estudios. La idea aquí no es redundar, la idea aquí no es hacer cosas, duplicar esfuerzos, sino fortalecer. Entonces, el planteamiento metodológico es principal, es base. ¿Sí? Y este se hace también de la mano con los técnicos. Se definen las amenazas presentes en el área, se hace un análisis de cuáles son las amenazas más recurrentes y de mayor impacto en las zonas, y de acuerdo a eso se va haciendo la identificación de los sujetos de estudio,
¿sí? Y luego pues los indicadores de susceptibilidad y capacidad adaptativa. Esto se hace de manera preliminar a partir de lo que nos dice también la literatura, ¿sí? A partir del conocimiento que se tiene de algunos estudios pues, que ya se han realizado y de guías que nos ayudan a entender cuáles son los requisitos básicos para poder hacer este tipo de análisis, ¿sí? Pero luego con el desarrollo de los talleres de percepción climática se validan estos indicadores y se ajustan. Quiere decir que si, por ejemplo, en la comunidad nos dicen, no, es que aquí uno de los problemas que tenemos es la falta de asociatividad, la falta también de gobernanza. Entonces, y nosotros, y en el esquema básico no se tiene ese indicador, entonces se ajusta. La idea es que siempre estos estudios sean algo aterrizado, algo aplicable, y que no sea una caja negra donde ponemos un montón de indicadores que no sabemos cómo fueron procesados, cómo fueron analizados, ¿sí? Y simplemente tengamos un resultado. Ya luego les voy a comentar la importancia de esto, de tener muy claro cuál es la ruta, ¿no? Cuáles son los indicadores que conforman a este tipo de análisis, ¿sí? Y por qué debemos saber cómo se comportan cada uno. Entonces se hace una definición, una selección de los indicadores definitivos, luego se hace una valoración de acuerdo a las amenazas, es decir, si por ejemplo tengo un indicador de textura de suelo, ¿sí? Si tengo un indicador de textura de suelo, lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que tengo un slide donde se muestra cómo se valora, pero sí, en la textura de suelo es un indicador que me puede ayudar a saber cuál es la vulnerabilidad biofísica ante una sequía o una inundación, se va a valorar de acuerdo al fenómeno, ¿sí? Se van a valorar sus características de acuerdo al fenómeno. Luego se hace una estimación de la vulnerabilidad de manera preliminar, se hace una validación participativa de sus resultados, es decir, que volvemos al territorio y junto con las comunidades y con los técnicos, hacemos una validación de estos resultados y luego se hace la estimación de la vulnerabilidad final. Este es un ejemplo, como ustedes ven aquí un mapita, este es un mapa de la provincia de Guayas, de acá de Ecuador, un estudio que hicimos para el desarrollo de la estrategia provincial de cambio climático, y pues en este estudio, que lo vamos a ver también un poquito más adelante, tuvimos como resultado una parroquia con una muy alta vulnerabilidad socioeconómica. Ya vamos a ver por qué. Entonces, cuando hacemos este tipo de estudios, es muy importante tener claro cuál es la unidad de análisis. ¿Sí? La unidad de análisis constituye el área al cual nos vamos a referir, o que se van a referir todos los datos que se van a procesar, ¿sí? Y aparte de eso, también debe tener claro cuál es el objeto. Es decir, yo voy a analizar la vulnerabilidad socioeconómica, el objeto de estudio va a ser la población. Si voy a analizar la vulnerabilidad ambiental, el objeto de estudio podrá ser un ecosistema como tal, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una vulnerabilidad socioeconómica, siempre se usan las unidades político-administrativas, y cuando se trata de la vulnerabilidad ambiental, se usa como unidad de análisis, las áreas de las cuencas. Cuencas, microcuencas, unidades hidrográficas, como ustedes lo conozcan mejor. Yo, pues, ¿cómo les fue? Como les decía, pues el sujeto de análisis tiene que ver con la población, con cultivos, con ecosistemas como tal, es decir, el sistema que vayamos a analizar. Recordando que las personas son el fin supremo de la gestión de riesgos de desastres. Es decir, que si analizamos la población, también analizamos sus medios de vida, el ecosistema y el ambiente que los rodea. Fanny, Hola. Es que ya no se está viendo la presentación. ¿Intentas ponerla de nuevo o si no yo la proyecto? Hace una diapositiva, pero vuelve a intentar presentar, a ver. Allí estamos en la unidad y sujeto de análisis. Pero no estamos viendo la presentación. Ya, listo, ya la vuelvo a compartir.
sí se desconectó, parece. ¿Ahí ya la ven? No, no. Ahora sí. Ya. Listo, por los modo presentación. Ok, aquí entonces les hablaba, esta es la diapositiva en la que les hablaba del sujeto, la unidad de sujeto de análisis. El sujeto de análisis puede ser la población, los cultivos y los ecosistemas, recordando que la persona humana, pues las personas son el fin supremo, es decir, lo más importante en la gestión de riesgos de desastre. Entonces, proteger la vida, sus medios de vida, su ambiente en el que se desarrollan los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos es bastante importante también, o sea, va de la mano. ¿Cómo se analizan estos mapas? O sea, ¿cómo se los presentan? Un análisis de vulnerabilidad, cuando ustedes tengan un estudio de vulnerabilidad en sus manos, lo que primero van a encontrar es una escala de colores que está asociada a la gestión de riesgos, donde el color rojo siempre va a presentar o nos va a decir dónde se encuentra la vulnerabilidad muy alta. En algunos países usan 3 escalas, en otros usan 5 escalas, eso depende de cuál sea la estructura, ¿no? Cuáles sean las normativas para la presentación de la información, pero comúnmente se usan 5 colores para poder tener un margen un poco más amplio para la toma de decisiones. Entonces tenemos la vulnerabilidad muy alta, la moderada en color amarillo, la baja en color verde claro, y la muy baja en un verde mucho más oscuro. Cuando hablamos de vulnerabilidad muy baja, hay que recordar que no quiere decir que no exista vulnerabilidad, sí existe, sino que cuando nosotros vemos un mapa e identificamos inmediatamente el color rojo, es el sitio donde debemos de intervenir o se debe analizar de manera prioritaria. Sin embargo, para la planificación, sí, se debe de considerar también los otros elementos o los otros niveles de vulnerabilidad, porque estamos hablando de prevención, ¿verdad? En el caso de la capacidad adaptativa, estos colores son inversos. Olvidé decirles que en el caso de la susceptibilidad y de la vulnerabilidad se tiene el color rojo como muy alta, pero en el caso de la capacidad adaptativa, de resiliencia, el color es inverso. Le ponemos, se tiene un color verde oscuro para la capacidad adaptativa más alta, ¿sí? Muy alta, ¿sí? Y la muy baja tiene un color rojo. ¿Por qué? Porque el color verde nos va a decir nosotros que estamos mucho más preparados en esa zona para enfrentar un evento que en las otras donde hay un color mucho más rojo, un color rojo. Bueno, se seleccionan los indicadores de acuerdo a las amenazas identificadas, a las características del territorio y el sujeto de análisis. Sí, por ejemplo, tenemos un riesgo ante sequías, pues los indicadores van a estar asociados a la fragilidad de un sistema ante este tipo de eventos, ¿sí? Y las características del territorio, obviamente, pues por ejemplo, como lo que les mencionaba, el ejemplo que les mencionaba, la textura del suelo es muy importante cuando queremos conocer la capacidad de infiltración del suelo, uno de los indicadores que se usa. Y las características del sujeto, pues en el estado en el que se encuentran. Sí, por ejemplo, en este caso, el ejemplo muestra una planta, ¿no? El estado en el que se encuentra. Bueno, aquí nada más para profundizar un poquito más en el tema de la selección de indicadores. Estos tienen que estar relacionados con el peligro, tienen que estar muy vinculados con la amenaza, como les había indicado. Deben de ser de fácil acceso. Esto es muy importante porque la idea de estos estudios es que nosotros podamos actualizarlos. Y cuando hablamos de actualizarlos, estamos refiriéndonos a que debemos acceder a información que por lo menos tenga la misma metodología para su creación, ¿sí? Para su generación,
y que pueda ser comparable, ¿no? En el tiempo. En este caso, podría ser la información de los censos, ¿sí? Y también debemos referirnos a información oficial, ¿sí? Para reducir mucho este nivel de subjetividad. Otra cosa que se debe considerar es que, bueno, en algunos estudios se hace una ponderación. Se recomienda más usar el indicador o la información como tal, ¿no? Porque, pues, como profesionales podemos tener un criterio, otro profesional puede tener otro criterio, y entonces, si no son los mismos profesionales que hacen la actualización, se tienen criterios distintos y no es comparable. Tienen que ser medibles y tienen que ser representativos del territorio. Aquí está un ejemplo que les decía de indicadores, en este caso pues el déficit hídrico valorado para sequías. Entonces, entre mayor sea el nivel de déficit hídrico, la valoración será más alta. ¿Sí? Otro ejemplo de indicadores, por ejemplo, para la susceptibilidad por acceso vial, ¿sí? En un área protegida. Entre menos tiempo haya para acceder al área protegida, ¿sí? Es decir, que sea una vía más amplia, denota pues de que ha habido mayor intervención, la valoración va a ser mucho más alta, ¿sí? Y la capacidad adaptativa por nivel de instrucción, por ejemplo, si una población tiene un mayor nivel de instrucción, podrá tener una capacidad de adaptación muchísimo más alta que si tiene solamente un nivel de preescolar o primario o no tiene ningún nivel de instrucción. Ahora vamos a los casos de estudio. Vamos a ver cómo se aplica toda esta información, toda esta base de cómo se llega a obtener un análisis de vulnerabilidad, cómo lo podemos aplicar o cómo han sido aplicados en estos casos de estudio. Este es el estudio que les mencionaba del diagnóstico de vulnerabilidad, que fue base para la construcción de la estrategia provincial de cambio climático del Guayas. Este estudio tuvo como principal objetivo realizar un análisis de vulnerabilidad social, económica y ambiental frente al cambio climático y la variabilidad climática en la provincia del Guayas, como base para poder generar esta estrategia. Luego también se hizo una plataforma para almacenar esta información y poderla disponibilizar o ponerla a disposición de los técnicos que iban a analizar o usar esta información para la toma de decisiones. Y posteriormente se hizo un fortalecimiento de capacidades de las autoridades y actores claves dentro de la prefectura del Guayas para que ellos puedan usar esta información en su planificación. Tuvo tres componentes: el componente social, económico y ambiental. Entonces, para el análisis del componente socioeconómico, se usó como base el límite parroquial de la provincia, ¿sí? El límite político-administrativo que les indicaba inicialmente. En el caso del componente ambiental, se usó la división de microcuencas, que en este caso pues es el quinto nivel de unidades hidrográficas de Pastel. ¿Por qué usar microcuencas? Porque estamos hablando de características naturales del territorio. Entonces, cuando hablamos de una cuenca, sabemos que podemos analizar todo el contexto natural que conforma este gran sistema, ¿no? Los indicadores que se usaron, bueno, para la susceptibilidad social se usaron algunos indicadores de población, socioculturales, de servicios. Para la capacidad adaptativa, tuvo que ver más con el tema de educación, de salud, ya de la capacidad organizacional que tiene la provincia de sus diferentes parroquias. En la vulnerabilidad económica tenemos, se analizaron cuáles eran las actividades económicas principales
la provincia en sus diferentes parroquias, ¿sí? Y su nivel de susceptibilidad en cuanto al desarrollo de esta actividad, ¿sí? Y como capacidad adaptativa económica se tenían, por ejemplo, la conectividad para poder movilizar todo esto, conectividad vial, ¿no? Para poder movilizar todos estos productos hacia las zonas, hacia los centros poblados, ¿sí? El tema de vías es bastante importante en la capacidad adaptativa económica. La capacidad de adaptación energética y una capacidad adaptativa por acceso al agua. En el caso, por ejemplo, de cultivos es bastante importante. Y bueno, tuvimos unos indicadores de vulnerabilidad ambiental asociados a unos factores naturales, es decir, cómo se encontraba el territorio en cuanto a su capacidad, por ejemplo, al estado de la vegetación, a la densidad de recursos hídricos, de áreas protegidas, a su susceptibilidad por temas de erosión. Y por otro lado tuvimos una vulnerabilidad por factores antrópicos o degenerativos que tenían que ver con cómo se encontraban intervenidos estos factores ambientales en cada provincia. Ahí pudimos, por ejemplo, identificar cómo la frontera agrícola la expansión urbana iba adentrándose en la frontera agrícola, ¿sí? Y también en el área de bosques, en la ciudad. O sea, cómo a través del tiempo pues se iba adentrando, iba expandiéndose la mancha urbana. Bueno, esto de aquí pues es la manera de cómo se formula, cómo se formuló. Sí, en este caso, para no entrar tanto en esta metodología, en fórmulas, simplemente tenemos unos factores de sensibilidad que se agrupan, se suman, unos factores de capacidad adaptativa y se hace una relación entre ellos dos. En este caso, pues se hace una resta porque pues, los factores de capacidad adaptativa disminuyen los de sensibilidad, ¿sí? Y esta fue la fórmula aplicada para ambos. Entonces, aquí como resultado, ya hablando más de cosas prácticas, como les mostré en una lámina, ¿se acuerdan? Esta parroquia que está aquí, que es el Valle de la Virgen, como producto de la vulnerabilidad socioeconómica. Entonces se cruzaron estas dos capas, se hizo un análisis y bueno, como resultado tuvimos esta parroquia. Entonces decimos, ok, bueno, en esta parroquia tenemos una vulnerabilidad socioeconómica muy alta. ¿Y por qué? Siempre, siempre, siempre se debe de preguntar por qué es alta, ¿sí? Y es una de las preguntas que siempre nos hacen en los talleres cuando vamos a socializar los estudios. Porque así a simple vista, uno dice, bueno, sí, ahí dice que hay una mancha roja, hay un color rojo que me está indicando muy alto, pero ¿por qué está muy alto? Entonces ahí debemos pasar a analizar la información que está detrás. Cuando ustedes tengan un estudio de estos en sus manos, deben ver primerito si ese estudio, esa información, ese mapa tiene su información de base. Es decir, cómo fue estructurado, cuáles fueron los indicadores que lo conformaron. Porque de lo contrario, solamente tienen un mapa con un color que les indica que está muy alto, pero no saben por qué está muy alto. Y el por qué es lo que les va a ayudar, o lo que nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones para reducir esa sensibilidad o mejorar la capacidad adaptativa, ¿sí? Que es el objetivo final de un estudio de vulnerabilidad. Esta fue la vulnerabilidad resultante en la parte ambiental. Esta es la parte baja de la cuenca del río Guayas, es la mayormente afectada en su contexto ambiental. Hay mayor degradación, mayor introducción de actividades agropecuarias y de expansión urbana. El visor que se generó, bueno, en ese entonces, creo que fue el 2011 que se hizo este estudio, y con este visor fue de mucha ayuda para los técnicos para poder analizar aquellos factores. En la interpretación de los resultados, como ustedes ven, Valle de la Virgen
se registró una población de 1.764 personas, ¿sí? Una susceptibilidad de la población digamos, de 100. En este caso, los indicadores se valoran entre 0 y 100 y la vulnerabilidad total es normalizada entre 0 y 100. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué se lo hace así? Porque recordemos que se usan indicadores de diferente índole. Tenemos, por ejemplo, información de población, tenemos información de vivienda, tenemos información de densidad vial, y cada una tiene una unidad de análisis distinta. Para poder unificar esa unidad de análisis necesitamos normalizar, es decir, llevar ese valor máximo a 100 y ese valor mínimo a 0. Entonces, ahí, otra vez regreso a la recomendación. Se debe analizar la información de base, porque que yo tenga un valor de normalizado de vulnerabilidad 0 no significa, o 1, no significa que allí no ocurra nada, ¿sí? Quiere decir que se debe analizar la información, la fuente de la información. Entonces, aquí indica también que la vulnerabilidad sociocultural estaba en 100, ¿sí? En lo máximo, ¿sí? Y la susceptibilidad por acceso a servicios básicos en 92. En realidad, esa parroquia es muy una parroquia muy deprimida. Ya luego les voy a comentar otro proyecto que vino de la mano con este, sí, donde se pudo intervenir esta parroquia cuando mejoraron sus condiciones. Los índices de capacidad adaptativa estuvieron bajos, excepto la capacidad adaptativa educativa, donde, bueno, se puede observar que sí tienen acceso a educación en esa zona. Sí, como parte de la interpretación de los resultados, pues uno de los indicadores que mayor susceptibilidad mostró, o digamos que una de las deficiencias identificadas en estos indicadores fue la procedencia de agua recibida. Es decir, que dentro de los indicadores teníamos la procedencia de agua recibida, y fue justamente este indicador el que salió con una susceptibilidad muy alta, ¿sí? Y de hecho, esta parroquia tiene un acceso muy pobre al agua. Ellos en su gran mayoría son agricultores y siembran en secano y no tienen acceso al agua, digamos, de un pozo, mejor dicho, agua potable, sino que tienen que usar pozos muy profundos o aguas de albarradas o de reservorios de agua. En ese entonces, cuando tuvimos estos resultados, se los socializó con la prefectura de Guayas, ellos decidieron ir a identificar, fuimos a identificar la zona, y se pudo apreciar que en realidad ellos tenían una albarrada o un reservorio de agua del cual captaban agua para todo, para la alimentación, para tomar, para los animales, y en realidad nos quedamos impresionados de ver cómo esta población podía subsistir de esta manera. Entonces, bueno, luego de eso se intervino. Miren, aquí está la albarrada que les estaba mencionando. Miren, acá hay otro ejemplo de la albarrada. En realidad era algo muy crítico. Aquí, bueno, los problemas detectados en territorio: el volumen de agua que almacenaba la albarrada no era suficiente para abastecer a la población durante los 9 meses donde no llueve, ¿no? Aquí tenemos un periodo lluvioso entre finales de diciembre y enero, hasta el mes de abril y mayo. Esos meses son en los que llueve, de acuerdo al patrón de la precipitación. Entonces, durante estos meses, la gente en el área rural, esto es cuando desarrolla sus actividades productivas, donde capta agua, bueno. Entonces, pero tenemos el resto de meses, que son aproximadamente 9 meses, en los que no se tiene agua, que es un periodo seco. Entonces son los meses más críticos, mucho más críticos, donde esa agua que se almacenó durante la época lluviosa debe poder abastecer esos meses, esos 9 meses. No había medidas para poder impedir que los animales accedan a estas albarradas, es decir, que los animales también tomaban agua en la albarrada y hacían sus cosas en la albarrada.
Por el otro lado, también existía un grado de dificultad para que la población acceda a la albarrada. O sea, ahí viene la parte de gobernanza y cómo las comunidades están asociadas. Y los que cuidaban la albarrada solo tenían derecho a la albarrada. Entonces, pues sí era un caso muy... De este estudio se hizo la estrategia provincial de cambio climático, donde se establecieron 4 líneas estratégicas basadas primero en pesca y agricultura, en el desarrollo territorial y de gestión de riesgos, en recursos hídricos y manejo de la zona costera y en áreas protegidas. De la mano de ese proyecto, vino otro proyecto que fue para la cordillera costera del Ecuador, que es toda esta franja, es un macizo montañoso, sí, que tenemos en la zona costera, y dentro de esta área también se priorizó que esté esta parroquia Valle de la Virgen. Entonces aquí se hicieron verificaciones de los resultados obtenidos, sí, y se usó como referencia este estudio y se intervino. ¿Cómo se intervino? Con medidas de adaptación estructurales y no estructurales. Se hizo un análisis vulnerable socioeconómica y ambiental de este cambio climático, se hizo digamos que una actualización para toda esa zona, porque eso no está dentro de la provincia del Guayas, sí, abarca otras provincias, pero coincidimos en que esta parroquia era una de las más deprimidas. Se hizo una sistematización de áreas piloto, de medidas piloto de adaptación, basadas en fincas con agroforestería analógica, fincas agroforestales, renovación de cafetales, hicieron acuerdos de conservación, de remanentes de bosques y recuperación de riberas. La vamos a mostrar más adelante. Como parte del uso de este estudio de vulnerabilidad para este proyecto, para esta área de estudio, se pudo identificar que en cuanto al contexto ambiental se necesitaba trabajar en la renovación o el mejoramiento de las riberas de los ríos. Y esa fue una de las medidas que se aplicó y que, bueno, tuvo mucho éxito. También, como les había mencionado, se hicieron acuerdos de conservación, es decir, que algunos propietarios acordaron conservar unas áreas de su bosque, del bosque que tenían en sus propiedades, ¿sí? A cambio de, por ejemplo, de que se les renueven los cafetales, ya que estaban un poco antiguos, entonces se dieron nuevas plantas, y ellos pudieron mejorar su producción de café. Bueno, en ese entonces estaba en boga el café en esa zona. Entonces, no es solamente decir, ok, por favor, usted comprométase a conservar este parche de bosques, sino también decir, ok, usted lo puede conservar, pero yo a cambio le doy algo más, ¿sí? El beneficio el beneficio es, para ellos es directo, ¿no? Porque sabemos que conservando los bosques, nosotros podemos garantizar que tienen acceso al agua. Y hay muchos propietarios, ¿sí? De fincas que a veces no están tan conscientes de eso, ¿no? Y prefieren talar y sembrar, ya, a mantener ese beneficio que tienen los bosques para la provisión de agua. Entonces, con ese objetivo, ¿sí? Se pudo implementar algunas medidas de adaptación en esta zona. Entonces, como parte de las medidas que se tomaron, volvimos a la albarrada y se hizo una restauración de toda la vegetación alrededor de la albarrada, que pusieron cercas vivas para que los animales no entren, no accedan a esta zona, ¿sí? Y alrededor se sembraron un tipo de plantas para que el agua empiece a regenerarse. Hoy por hoy acceden a la albarrada, las condiciones han cambiado, ¿sí? Y bueno, este proyecto ayudó a que también las condiciones de vida de
esa parroquia, de esa población cambien mejor y que estén más organizados. Esto es lo mismo, de mejorar las capacidades de las comunidades, que les venía diciendo. Este es otro ejemplo de esa parroquia que es bastante seco, o sea, es súper seco ahí. Y otra de las medidas de adaptación que les había indicado, pues esta es la renovación de cafetales como parte de los compromisos para la conservación de remanentes de bosques, la recuperación de las riberas de ríos. Sí, se hizo la recuperación de aproximadamente 5 kilómetros, 10 kilómetros, perdón, de riberas de ríos. Bueno, también esto no es una cuestión muy fácil, ¿no? Porque es llegar a las propiedades y decirle pues a los propietarios, déjenme intervenir en su territorio, ¿no? Entonces esto tiene que ser algo negociado, o sea, y negociado me refiero a que se debe hacer bajo un acuerdo, ¿no? Sí, se debe dar una parte de beneficios, ¿no? Aparte de que ya sabemos que el beneficio lo tienen, ¿sí? Sin necesidad de dar un incentivo, pero a veces es mucho más fácil así. Y como parte como resultado de todas estas actividades que se hacen en territorio, obviamente pues los tomadores de decisiones se dan cuenta de que sí, que es bueno trabajar desde la adaptación, reducir la vulnerabilidad, reducir la sensibilidad, trabajar en temas de preparación, ¿sí? Y también mejorar las capacidades de las comunidades, de los gobiernos locales y pues de los tomadores de decisiones para poder enfrentar los temas que van relacionados al cambio climático. Y a partir de esto, pues este proyecto generó un convenio interprovincial para enfrentar el cambio climático en la cordillera costera. Se hizo un consorcio para enfrentar el cambio climático en la cordillera costera y bueno, se trabajó en el fortalecimiento de planes de cambio climático para el gobierno provincial de Puerto Viejo, ¿sí? En Manabí y en Santa Elena, con apoyo del Ministerio del Ambiente. Como ustedes se dan cuenta, no nos quedamos solamente en el estudio, se escaló mucho más allá. El estudio simplemente es una base para poder trabajar en la toma de decisiones, ¿sí? Y la generación de planes, instrumentos de planificación y de gestión. ¿Cómo aplicamos estos casos de estudios en el contexto de cómo se podrían aplicar en el contexto de Colombia? En este caso, por ejemplo, la guía metodológica para la elaboración de planes departamentales de gestión de riesgos elaborado por la Unidad Nacional propone tres componentes dentro de la gestión de riesgos: el conocimiento, la reducción de riesgos y el manejo de desastres. Cuando hablamos de vulnerabilidad, estos instrumentos pueden ser, son, mejor dicho, una base para trabajar desde el conocimiento del riesgo y desde la reducción del riesgo. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, en el caso del conocimiento de riesgo, son fundamentales para poder hacer una evaluación de los factores de riesgo y establecer escenarios, ¿sí? En los escenarios de riesgo vamos a poder saber en cuáles zonas son las zonas que se deben intervenir, ¿sí? Cuáles son las zonas con vulnerabilidad mucho más alta y por qué, ¿sí? Y se pueden, a partir de eso, pues diseñar medidas de intervención, ¿sí? Se diseñan medidas de intervención. Desde la reducción del riesgo, dentro de ellos, en los factores, en las acciones de reducción de los factores de riesgos, tenemos la intervención correctiva, que tiene que ver con la identificación de estos factores de sensibilidad y capacidad adaptativa para intervenir a partir de los escenarios. O sea, tenemos un escenario de riesgos donde sé cuál es mi amenaza, cuál es mi elemento expuesto y cuál es la vulnerabilidad de mi elemento expuesto. Entonces, decir, ok, si en esta población tengo una mayor vulnerabilidad, ¿por qué la tengo? ¿Por qué está ocurriendo esto?
¿Cuáles son los indicadores que le están haciendo más susceptible a esta población? ¿Cuáles son los indicadores que las hacen, los hacen más fuertes, los tienen más preparados para atender estos eventos? ¿Sí? Y en la siguiente, en la intervención prospectiva, es el por qué y cómo podemos actuar sobre estas causas. ¿Sí? ¿Por qué es más susceptible? Ok, porque, por ejemplo, no tienen acceso al agua. Porque, por ejemplo, tienen un bajo nivel de instrucción. Porque, por ejemplo, están solamente dedicados a la agricultura y no tienen una diversificación de actividades económicas, y cuando ocurre una sequía, entonces pierden cultivos y todos los medios de vida que puedan tener para el sustento económico. ¿Sí? Entonces, ese por qué va a estar actuando sobre esta intervención prospectiva. Como parte como uno de los aportes que ha hecho el CIFEM a la comunidad científica e institucional, se generó una guía que es un compendio de casos de estudio y de la metodología de vulnerabilidad que se ha aplicado en cada uno de estos casos de estudio y que ha sido exitosa. Porque digo exitosa porque ha podido ser aplicada, ¿sí? Y analizada de manera clara. Vuelvo al tema de los indicadores. Si nosotros tenemos un mapa con una vulnerabilidad muy alta, debo referirme a qué indicadores están haciendo que esa vulnerabilidad sea muy alta. ¿Sí? Y eso es una metodología que permite a los técnicos poderla actualizar, ¿sí? Porque pues no es un modelo, una caja negra donde metimos una cantidad de información y luego no sabemos cómo es procesada, ¿sí? O no entendemos, no logramos entender cómo interpretarla. Entonces, esta guía está enfocada a apoyar a las instituciones que trabajan en la gestión de riesgo de desastres, ¿sí? Y adaptación al cambio climático. Está publicada en la página web del CIFEM y la podemos compartir entre ustedes pues, luego de este webinar. Otras guías y manuales en el contexto de adaptación son los generados a partir del proyecto Enfrentando el Cambio Climático en la Cordillera Costera del Ecuador, en donde se muestran estas medidas de adaptación y que se implementaron en este proyecto y que fue también muy exitoso. Hoy en día estamos como en un proyecto donde ha sido pues la consecución de pues después de algunos años, y hemos observado que en algunos sitios estas medidas han prosperado, ¿no? En otros pues a lo mejor no, pero pues sí hay una sostenibilidad en las medidas implementadas. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Agradecemos a la ingeniera ambiental Fanny Marilifre por la transferencia de conocimiento y por el fortalecimiento a nuestros enlaces del SIGNA de la vulnerabilidad en la toma de decisiones. Pasamos entonces al momento de preguntas y comentarios. Tenemos por acá una pregunta de Elkin Alfonso Jaramillo, que nos dice qué es forestería análoga. Fanny, ¿nos escuchas? Hola, Fanny. Ahora creo que va a contestar Elba. Ok, Elba. Buenos días. Sí, Fanny está teniendo un poco de problemas en este momento con la conexión. Sí, ¿qué es la forestería análoga? La forestería análoga es un tipo de forestería en la cual lo que nosotros tratamos o lo que se trata de hacer es reproducir cuáles son las condiciones del bosque, pero principalmente orientada a lo que son los servicios ecosistémicos que busca. Entonces, para hacer la forestería análoga, primero lo que nosotros hicimos fue un análisis de cuál era la composición florística del bosque en el cual nosotros íbamos a trabajar, y después lo que se hizo fue una propuesta junto con los campesinos en los cuales nosotros desarrollábamos este proyecto para poder volver a formar
el bosque de manera que pudiéramos mantener o recuperar estos servicios ecosistémicos que se habían perdido. Pero ¿cuál es la diferencia? O por eso se llama forestería análoga, porque, perdón, las especies con las que se busca esta recuperación del bosque nuevamente no necesariamente son las mismas que las originales, sino que son otras especies que pueden cumplir la misma función, que tienen, digamos, los mismos servicios ecosistémicos, pero que no son las originales. Esto tiene también un poco de, muchas veces hay muchas críticas en cuanto a por qué tratar de meter otras especies. El problema que nosotros enfrentábamos cuando diseñamos estas medidas en el proyecto es que necesitábamos que las poblaciones también pudieran tener ingresos económicos. Y la forma en que nosotros podíamos hacer que ellos aporten a seguir manteniendo los bosques era a través de esta combinación, darles una fuente también de ingresos a ellos y a la vez que nosotros logremos mantener el bosque que nos interesaba y los servicios ecosistémicos que estábamos buscando. Entonces, de esa manera, lo que nosotros hicimos fue llegar a un acuerdo con ellos de cuáles podrían ser estas especies que podrían utilizar ellos de manera en que les rinda un rédito económico y que a nosotros nos interese porque se recuperaban también los servicios ecosistémicos que buscábamos en esa zona. No sé si les quedó, fui clara en lo que les comenté. Sí, muchas gracias por la respuesta, me quedó claro. Con gusto, Elkin. Muchas gracias, Elba, por la respuesta. ¿Alguna otra inquietud? No vemos más inquietudes en el chat. ¿Alguien desea tener la palabra? Perdón, nuevamente, Elkin. Alba, pero dentro de esas especies que ustedes utilizan, ¿hay especies para ser también posteriormente taladas? ¿Para usarlas como madera o usar otros subproductos del bosque? Sí, lo que nosotros hacíamos es llegar a un acuerdo con la gente, ¿sí? Ninguna de nuestras propuestas iban definidas ya desde antes. Todas las propuestas se iban construyendo junto con la gente, porque la idea es que esto, una vez que el proyecto terminara, el proyecto duró 4 años. La idea era que la gente pudiera empoderarse de estas medidas y pudieran continuarlas. Entonces, habían algunas especies que podían ser sí maderables, pero obviamente esas eran parte de lo que nosotros queríamos hacer era tratar de reproducir nuevamente el bosque, pero combinando, como les digo, las especies nativas que sí realmente existían ahí con estas que podían darles algún tipo de insumos económicos. Sí, y las especies, además la gente firmaba unos compromisos para mantener un tiempo, no sé, no recuerdo exactamente cuánto tiempo era este momento, 15 o 20 años, ¿no es cierto?, para mantener las condiciones del bosque de la manera en que se los había hecho y se los estaba recuperando. Entonces, sí habían algunas especies maderables que podrían ser aprovechadas cuando el tiempo lo llegaba. Sin embargo, por supuesto, esas especies ya cumplían su ciclo y también nos ayudaban para poder tener, digamos así, las pequeñas plantitas, la reproducción natural que se daba también alrededor de ella. Entendido, listo, muchas gracias. Ahí Fanny acaba de ponernos algunas de las medidas de adaptación que se diseñaron en ese proyecto, que realmente fue un proyecto icónico aquí en el Ecuador, porque era todo el proceso como ella nos estaba indicando, ¿no es cierto? Partimos del entendimiento primero de qué es lo que pasaba en la cordillera costera, cuáles eran esos factores susceptibles que hacían que tanto las poblaciones como el medio ambiente sean, digamos así, más debilitados o más afectados por el cambio climático, pero también identificamos esos factores que estarían fortaleciéndonos y que nos harían más, digamos, con mejor capacidad para responder a esto. Y con base en eso, siempre negociando con los actores locales, con las autoridades locales, fuimos diseñando las diferentes medidas de adaptación. Como ustedes ven, son distintas, porque en cada lugar donde nosotros interveníamos, pues las condiciones eran diferentes y la gente también quería cosas diferentes y aspiraban cosas diferentes.
Entonces, lo interesante de esta exposición que nos hizo Fanny es cómo estos análisis de vulnerabilidad en realidad nos sirven de insumo para poder ir trabajando a futuro, para poder ir planificando y para poder hacer respuestas que son en realidad respuestas que están respondiendo, perdón que lo repita, pero que están respondiendo a la verdad, a la realidad de lo que se está viviendo en los lugares. Muchas gracias, Elba. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Cerramos entonces el espacio de preguntas y damos la palabra a Judy Natalia Córdoba, delegada de Medio Ambiente, para poder concluir este evento. Natalia, tienes la palabra. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, para decirles que desde el Grupo de Gestión de Riesgo de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hacemos público nuestro agradecimiento al Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño CIFEN, dentro de ese marco de proyecto que están trabajando en Euroclima Más, sequías e inundaciones. Andes, que nos ha invitado a acompañarnos durante todos estos meses en este proceso de webinar denominados Fortaleciendo Capacidades Técnicas para la Gestión en Sequía e Inundaciones. En ese sentido, agradecemos al doctor Juan José Nieto, el director internacional del CIFEN, y a sus líderes técnicas quienes nos permitieron generar esta articulación valiosa para nuestros enlaces, Elba Fiallo, especialista en adaptación a cambio climático y la coordinadora regional, y Olga Nieto, que es la profesional del CIFEN para el componente 2 del proyecto Euroclima en Colombia. En este sentido, este ejercicio que hemos realizado durante estos meses y que finaliza el día de hoy con este tercer webinar, nos ha permitido conocer experiencias y aprendizajes que están desarrollando a nivel nacional e internacional en temas que permiten a nuestros enlaces de gestión de riesgo y a los invitados que nos han acompañado en este ejercicio a conocer esas experiencias a través de esas lecciones aprendidas que han tenido ellos al aplicar ese ejercicio en los territorios y poder aprender nuevos conocimientos y validar información de cosas que ya estamos desarrollando también. Este 2021 nos ha permitido que podamos conocer esa gestión territorial que está realizando el CIFEN a través de ese trabajo que han realizado en la construcción de los monitoreos de sequía en 5 países andinos que trabaja el proyecto Euroclima Más, que es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, lo que nos ha permitido poder tener una información muy valiosa para poder conocer temas tales como los que manejamos, que el primer tema era el monitoreo de la amenaza y sequía de aplicación para la toma de decisiones, en donde tuvimos la experiencia del caso mexicano a través del doctor Mario López. El segundo webinar, que fue la variabilidad climática y su incidencia en la región, prepararnos ante la posibilidad de niña a través del doctor Juan José Nieto y el doctor Felipe Acosta. Y el día de hoy, el uso y aplicación de estudios de vulnerabilidad en la toma de decisiones a cargo de la ingeniera Fanny Bren. Esta información del día de hoy nos invita a seguir trabajando y entendiendo que la gestión de riesgo de desastres y que el riesgo de desastres es un proceso social. Por tanto, nosotros debemos considerar que para poder hacer esa gestión debemos tener un conocimiento adecuado de la amenaza y también de esa vulnerabilidad, porque es la población quien hace que pueda aceptar, aumentar o mitigar esa situación de ese peligro latente que está a nuestro alrededor. La experiencia de hoy resalta ese ejercicio de reconocer a los actores territoriales como las personas claves para generar procesos de adaptación a largo y mediano plazo. En ese ejercicio, la experiencia que hemos tenido hoy, las fórmulas que han aplicado y que nos han permitido conocer la vulnerabilidad, no solamente desde una situación conceptual o solamente en el diálogo, sino que han logrado hasta generar un análisis cuantitativo para poder hacer esa valoración del riesgo, nos da ideas de poder seguir creciendo en el tema. Agradecemos la información, pues es un reto muy grande que tenemos nosotros de poder validar el ejercicio de riesgo climático y dentro de esa situación no solamente poder entender el fenómeno, sino establecer todas las estrategias que necesitamos para podernos adaptar a través de esas medidas, reconociéndonos nuevamente, como les digo,
desde que el territorio está conformado por seres humanos y ellos tienen unas dinámicas muy particulares en donde las estrategias tienen que ser también muy particulares. Muchísimas gracias a ustedes, IFEM, por esta articulación. Esperamos que para 2022 podamos seguir teniendo esta alianza estratégica y poder ofertarles estos conocimientos a nuestros enlaces, porque nos permiten generar unas nuevas visiones y unas nuevas posturas para poder imaginar las acciones que debemos hacer en cada uno de nuestros territorios. Muchísimas gracias el día de hoy a la ingeniera Fanny por tan noble conocimiento que nos has transmitido. Y finalmente agradecerles a cada uno de nuestros enlaces por acompañarnos en estos 3 webinars. Diciembre es muy difícil reunirnos, sabemos que estamos en cierre y sin embargo han hecho un esfuerzo muy grande para acompañarnos desde el Grupo de Gestión de Riesgo y desde nuestro coordinador Néstor Garzón. Esperamos que estos espacios realmente sean muy fructíferos para ustedes. Nuestro deseo es que podamos ofrecerles todas las herramientas que estén a nuestra disposición para poder facilitar esa gestión que ustedes hacen en nuestros territorios al ser nuestro brazo técnico. Finalmente, desearles una muy feliz Navidad, un próspero año, con mucha salud y que estén unidos con sus seres queridos. Síganse cuidando, la pandemia no ha terminado. Debemos ser responsables unos a los otros. Y finalmente, un anuncio parroquial. El día de mañana tenemos socialización del COMPES de variabilidad climática para nuestros enlaces de gestión de riesgo. Las personas que estén interesadas me pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico y con mucho gusto les haré llegar el enlace para la reunión de mañana, que también va a ser en el horario de 10 a 12. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Zoraida Piedradita, por tu apoyo. Muchas gracias, Natalia, por tus palabras. De esta manera, entonces, el Grupo de Gestión de Riesgo de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo del Ministerio de Ambiente, en articulación con el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN, les agradecemos a todos ustedes por el acompañamiento en este tercer y último webinar denominado Uso y Aplicación de Estudios de Vulnerabilidad en la Toma de Decisiones. Esperamos que tengan un excelente fin de año, con salud, rodeados con todos los suyos y éxitos en este año 2022 que llega. Esperamos entonces este próximo año contar con ustedes para ofrecerles todos los temas de interés para la formación continua de todos. No siendo más, agradecemos entonces la participación. Antes de terminar, por favor nos diligencian el listado de asistencia y poderles compartir entonces las memorias de este espacio. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.